La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Mateo capítulo 16. Ayer la pastora dio una palabra directiva y enseñando sobre las llaves del reino de los cielos. Del reino de los cielos. Hablaba de 3 llaves. No le voy a copiar la prédica, no le digan nada. De 3 de las muchas que hay o que pueda haber. Hablaba de 3 llaves. La primera determinación, la segunda perseverancia, la tercera declaración. No me acordaba el orden. Determinación, perseverancia y declaración. Basado en este versículo, que es el último que voy a leer ahora, pero voy a leer todo el resto, le voy a mencionar este primero. Versículo 19, Mateo 16, verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, las llaves que Él nos da para nosotros, para generar la bendición, para tener la autoridad, para hacer y deshacer, porque lo que está diciendo es hacer y deshacer, porque atar y desatar es hacer y deshacer. Para poder tener la dirección de Dios, para poder caminar en el propósito de Dios, para poder tener la convicción de lo que Dios, de a dónde Dios quiere llevarnos. Por eso digo, lo único en lo que debemos preocuparnos es en manejar el timón. Lo único cuando Dios nos va guiando, lo único que uno tiene que hacer es estar ahí en el puesto de mando y dirigir. Para acá, para allá. Pero la fuerza es la que trae el Señor. La fuerza viene de Dios. Es lo único a lo que tenemos que dedicarnos. Pero más allá de hablarle de estas 3 llaves específicas, yo quiero irle al principio de cómo se genera esta declaración, cómo se genera esta bendición y cómo hacemos para recibir la llave del reino de los cielos. La cual, antes de entrar en eso, usted tiene que entender que esta autoridad de tener las llaves del reino de los cielos pone en nuestra mano la responsabilidad de todo el resto de cosas en nuestra vida que nosotros deseamos alcanzar. O sea, yo soy un maniático, me estoy dando con un caño hoy esta mañana. Yo soy un maniático de que uno entienda que de nuestra, justamente, determinación, como dijo la pastora, de nuestra actitud, de nuestra firmeza, de nuestra decisión, viene lo que Dios quiere hacer con nosotros. Soy un empecinado en hacerle entender a la gente que tenemos que cambiar esa imagen evangélica, y lo uso a veces en tono peyorativo y a veces ya lo decimos así un poquito, no sé si rebajándolo, pero para hacer una diferencia entre lo que era ser un evangélico tradicional a lo que es realmente ser cristiano. Cristiano. Cambiar ese concepto evangélico de Dios me tiene que dar. Dios me da todo, Dios me provee, Dios me sostiene, todo lo que es verdad. Dios te da todo, Dios te provee, Dios te sostiene. Pero Jesús dijo que las aves de los cielos reciben el alimento del cielo. Y yo le agrego, pero si no abren la boca, no hay alimento. Depende de nuestra actitud. A veces comparo esto, lo dije varias veces hablando, yo no sé por qué el Señor insiste en meterme en medio de los políticos. A mí me provocan urticaria los políticos, pero Dios me manda siempre a estar en medio de ellos. Y se los he dicho varias veces, que la política tradicional y la religión van de la mano, y que son exactamente lo mismo, la misma cosa. Mientras la religión hace esto de generar una dependencia de la iglesia y de Dios, genera esa dependencia de yo no puedo hacer nada por mí, sino que tengo que esperar así como el mendigo que está recibiendo. Y la política tradicional lo que hace es lo mismo, genera una dependencia para hacerle creer a la gente que si no está así no va a recibir nada, y generar esa conciencia de el gobierno, el Estado, el presidente, la gobernadora, el intendente, me tiene que dar, me tiene que dar, me tiene que dar. Es lo mismo. Es más, se aplican los mismos principios, se utilizan hasta las mismas estrategias. Las mismas estrategias. Ya han llegado al límite ya es gracioso, esto se los dije en la cara a 2 autoridades. Es gracioso lo que ustedes hacen.
Se están copiando de la iglesia que critican. No, ¿cómo? ¿Qué? Sí, sí, hombre. ¿Qué te pensás que es el timbreo más que un evangelismo puerta a puerta? Es lo mismo. Después de eso me enteré, que el cráneo, la mente creativa, estratégica de todos estos sistemas que utiliza el gobierno, el tipo es de familia creyente. Después me enteré que menos él, porque decidió dedicarse a marketing y a política, toda su familia son creyentes. O sea que conoce los principios bíblicos y eso es lo que está aplicando. Tipo inteligente. Si se ponen en práctica los principios bíblicos, el único resultado es prosperidad. Mire, si algún gobierno se diera cuenta, sacara todos los impuestos y solamente pusiera un impuesto del 10%, se enriquecería no el gobierno como figura, sino la nación. Habría riqueza en la nación y habría riqueza en el pueblo. Porque todo el mundo daría y todo el mundo sería prosperado por utilizar los principios bíblicos. Depende siempre, vuelvo al punto, depende de nuestra actitud, no depende de Dios. Decía la semana pasada, depende de mí para que no dependa de mí. O usaba otras palabras parecidas. Depende de mí para que no dependa de mí. Depende de Dios que lo haga, pero yo soy el que tiene que dar el primer paso. ¿Cómo se reciben estas llaves del reino de los cielos? Versículo 13, 16-13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Fíjense cómo Jesús está atento a qué dice la gente. Una de las cosas en las cuales la iglesia ha errado, y yo me avergüenzo de eso, y gracias a Dios nunca tuve, o puede ser que en algún momento sí, pero me habrá durado poco, ese concepto de la iglesia ponerse como si fuéramos monjes tibetanos, encerrados y escondidos, puestos como los monjes de la Edad Media, no los tibetanos, poniéndonos en altura, a 100 metros de altura para no estar en contacto con los impíos, los inmundos pecadores. La iglesia que ha procurado ponerse en una postura más que de santidad, de hipocresía y de santulonería, donde nos queremos poner distancia del resto porque no tenemos que juntarnos con aquellos. Una iglesia que ha dicho, Dante Gebel lo dice muy graciosamente en una de sus prédicas, una iglesia que cada vez que se ocurre una discusión con el vecino, un problema en el barrio, porque la iglesia los provoca, que se pone contento, dice, el diablo está enojado, y saltamos con eso del diablo está enojado, y con la excusa de que el diablo se enoja, entonces no hacemos caso de las situaciones que nosotros mismos provocamos. Entonces recuerdo, en nuestro caso zafamos porque estamos acá arriba. Pero recuerdo situaciones en una iglesia, en un local chiquitito, como era tan chiquito el local, en Solano, era tan chiquito el local, ¿qué hacían? La gente adentro, los instrumentos afuera. Normalmente se hace al revés, yo no sé esta gente, ¿por qué hicieron al revés? Tenían la gente adentro y ellos sacaban el púlpito y los instrumentos afuera. Estaban en pleno centro, sobre una calle lateral, en pleno centro de la estación de Solano. Empezaba la reunión, hermano mío. No se podía pasar, no se podía hablar, era un escándalo, todo griterío a la vuelta del camino del Castillo, ¿te acordás? Sobre 41 y 24. No se podía pasar, los vecinos se enojan, la gente se molesta. ¿Cómo no se va a molestar? El diablo está enojado. Salimos por las calles, nos paramos en las esquinas, hacemos escándalos, la gente critica, el diablo está enojado. No, señor. A Jesús le importaba lo que la gente decía respecto de él. Se interesaba qué decían de él. Porque ¿cómo va a venir a la gente hacia él si no tiene un buen testimonio, un buen concepto? Fíjese cómo la iglesia ha alterado todos los principios bíblicos, gracias a Dios en esta época se están restableciendo. Que Jesús utilizaba técnicas publicitarias. Si usted decía eso en la iglesia hace 15 años atrás, lo echaban por carnal. Así nomás. O te ponían en disciplina. Hereje, carnal, lo que fuera.
Y Jesús utilizaba técnicas publicitarias. ¿Qué hacía? Vayan de 2 en 2 por las aldeas, sanando, haciendo, predicando, diciendo, preparando el camino. Y después iba él. ¿Qué es eso? Estaba haciendo lo que se llama política de avanzada. Se manda primero los avances, se mandan los trailers, se mandan esos mensajes publicitarios que dicen pronto tal cosa, en breve aquello. Esa propaganda que usted ve en televisión que no le dice nada, pero que deja la puerta abierta que algo va a pasar. Jesús hacía eso. Iba preparando el terreno, iba generando en la gente una comezón, una curiosidad. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué está pasando? Y después llegaba él. Cuando Jesús llegaba a la ciudad, la gente ya sabía que existía Jesús. Escúcheme, no había internet, ¿eh? El WhatsApp no se había inventado todavía en la época de Jesús. Ni el teléfono ni ninguna otra cosa más. Entonces la única manera de conocerse era boca en boca. ¿Y cómo puede ser que a cada lugar usted lee las historias y dice, por ejemplo, Bartimeo, escuchando que Jesús venía, y dice de la mujer del flujo de sangre, sabiendo que Jesús estaba, ¿cómo conocían tanto de él si él era un hombre que estaba en una ciudad? Entonces cuando Jesús llegaba a un lugar, ya la gente ya sabía lo que pasaba, lo que decía, que se hacía, que era un sanador, que era un mago, que era un brujo, piense lo que quieran, no importa, sabían que algo venía que podía cambiar sus vidas. Y él juntaba a la gente y no tenía que andar diciéndolo, oiga, mire, tenemos reunión mañana. No, él decía, acá vengo. Y la gente ya estaba con la expectativa de ir hacia él. La iglesia alejó a la gente de la iglesia durante mucho tiempo. Me canso de escuchar testimonios. Hay un hermano, me lo dijo hace unos pocos días, curiosamente. Dice, yo fui a la iglesia 2 veces en mi vida. 2 veces en mi vida. Y de las 2 veces que fui, siempre me llevé una mala experiencia. Pero un día, por una razón especial, tuve que venir acá. Desde ese día no me fui más. Y no es porque yo sea lindo, le puedo asegurar, porque ni simpático, no tengo nada de simpático, sino porque Dios toca los corazones cuando uno se muestra como es, simplemente, y lleva un evangelio real, no un evangelio forzado. Uno de nuestros ministros, tengo con uno, porque era con 2, pero hay uno que ya aprendió, que es ese que está ahí sentado. Vos. Pero con uno todavía tengo ahí. Y le enseño y se me cuesta, le enseño y me cuesta, le enseño y me cuesta. Digo, sacate la Reina Valera de encima. Dejá de dar neutro. Pero me cuesta, me sale. ¿Tú crees? Cortala con tu crees. Vos vas por la calle y le vas diciendo al carnicero, oye, ¿me darías 1 kilo de...? Hable normal. Hable normal. Esas cosas acercan a la gente a la iglesia. Jesús estaba interesado de qué decía la gente respecto de él. ¿Quién dice la gente que yo soy? ¿Qué es lo que hablan de mí? ¿Qué se cuenta de mí? Y ellos les dijeron, le responden los discípulos diciendo, verso 14, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. O sea, veo algo curioso. La gente no sabía mucho quién era. No tenían claro qué es lo que estaba pasando en la tierra, qué pasaba en medio de la sociedad. Sabían que había como le digo, un sanador, un mago, alguien que era enviado por Dios, tal vez. Y algunos, los más conocedores de la palabra de Dios, pensaban, es Juan el Bautista que murió y su espíritu está en este. Otros decían, es Elías, del cual dice la Biblia, todavía lo dice, y los judíos siguen pensando, Elías, que dice la Biblia que él volverá. Por eso los judíos, si usted conoce a alguna familia judía, o si alguna vez vio una celebración de Pascua judía, de Pesaj, una cena de Pesaj, va a ver que si hay 5 personas en la familia, ponen 6 copas. Si hay 3 personas, ponen 4 copas. Siempre ponen una copa de más. Y si usted le pregunta, ¿para qué es esa copa de más? Dicen, para Elías. Porque están esperando, porque saben que cuando Elías viene, detrás de Elías se arma la hecatombe y la manifestación del Mesías, y el Mesías viene a generar el gobierno sobre la tierra. Entonces, estos pensando decían, ¿será Elías que ya vino?
O Jeremías, que murió en tortura, o alguno de los otros profetas, no tenía muy en claro. A veces no es necesario dar una información tan exacta, tan precisa. A veces le damos a predicar a la gente y queremos que la gente en la calle, que está escuchando por primera vez Dios, que deje las imágenes, que cambie su manera de peinarse, que cambie la manera en que se viste, que se convierta, que no vaya más al curandero, que se saque la cintita roja. Y le damos demasiada información que no sirve para nada. Porque la gente no entiende, la gente necesita tener ese encuentro con Dios, que tal vez usted tuvo o tal vez no lo tuvo. Y que ese encuentro con Dios después empiece a obrar en su interior. Todo cambio, aprenda esto para sus relaciones personales también. Todo cambio que se genera de afuera hacia adentro no sirve y no permanece. Aquella persona que le diga, yo por vos soy capaz de cambiar, no sirve. Porque cuando se enoje con usted, vuelve a hacer lo mismo que era antes. La persona tiene que cambiar por sí mismo, porque entiende que tiene que cambiar y porque quiere ser una mejor versión de sí mismo. Todos los cambios de afuera hacia adentro no sirven. Ay, no te vistas así, no te pares así, no te pongas de esta manera, no hagas tal otra cosa. No sirve. Le decía hoy a Joel, te voy a mandar en cana, pero usándolo como ejemplo. El viernes tuvimos la cena de matrimonios. Si usted no vino, se me aguanta. Se la perdió, embrómese. Y diré otra palabrita más dura, pero no quiero. Si usted no vino, se la perdió. La pasamos de los requete recontra bien. Alguien me dijo, me llenó el corazón, porque alguien me dijo, hacía mucho que no me reía tanto. Y lo bueno que es poder reírse y dejar un poquito las cargas y los problemas que uno tiene. Y estaban los del Ministerio de Matrimonio, los encargados, los que organizaron, los que estaban sirviendo, estaban todos vestidos de pingüino. Y bueno, ¿qué estoy diciendo? Estaban todos ahí, se hacían los lindos. Voy a hablar de los varones, porque si no me voy a meter con las chicas. Estaban todos zapatitos, negros, pantaloncitos negros, camisita blanca, pipí cucú, estaban con moñitos los tipos así. Eran unas estrellitas. Entonces tú los veías ahí, ¿dónde salieron estos tipos? Y anoche lo veo al energúmeno tocando, pantalón roto, la rodilla al aire. Digo, a ver, ¿cómo es la cosa acá? Para la cena toda la pinta, para Dios la rodilla, ¿cómo es la historia? Y yo antes pensaba así. Antes pensaba de esa manera. Y mi antes es hace mucho, hace mucho. Y antes lo hubiera obligado a decirle, no, tenés que estar vestido de tal forma. No, tenés que ponerte zapatos. No podés usar arito. No podés estar con tatuaje. Antes hubiera dicho un montón de cosas. La primera vez, hace como unos 6 años atrás, la primera vez que un músico me subió a tocar con un arito, yo me quedé choqueado por mí. Dije, pensé que nunca me iba a pasar esto. ¿Y sabe qué le dije? Nada. Porque el aspecto no cambia tu interior. Tu interior cambia tu aspecto. Y si Dios no obra, es todo falso. Y hay muchas de las cosas que uno piensa que tiene que cambiar, que en realidad no las tiene que cambiar. Hay muchas que, no, eso queda mal. A tu vista queda mal. No queda mal. No son cosas en las cuales detenerse, sino hay otras cosas más importantes en las cuales detenerse, que es el corazón rendido a Dios, el corazón entregado a Dios, poner a Dios en primer lugar y dejar que Dios fluya. Mire, yo he visto, incluso para seguir con el mismo ejemplo, yo he visto grupos de alabanza o ministros de alabanza estar todos zaparrastrosos y la tremenda presencia de Dios que los envuelve. Y a mí la Biblia me dice en el libro de los Hechos que Pedro se enojó cuando entra a una casa que lo llaman para predicar. Y ve que los gentiles son los no judíos, para ellos eran los desechados, descartados. Dios vino a los judíos. Ese era el pensamiento judío y ese pensamiento de la iglesia tradicional. Dios vino a nosotros, ellos no. ¿Sabe qué decían los judíos respecto a los no judíos? Lo que la Biblia dice gentiles, lo que ellos en su jerga dicen goy. Si vio una cena de Pascua y si conoce una familia judía, lo habrá escuchado también alguna vez decir goy. Cuando le digan goy, mándelo a pasear, por favor. Sí, porque con carpa lo está insultando. Porque goy significa no judío, literalmente significa extranjero.
es no judío. Entonces, al decirte no judío te está menospreciando porque ellos son superiores. Y Pedro entra a la casa y ve que había unos griegos y había unos sirios y que Dios se había manifestado, los tocaba y estaban hablando en lengua. Entonces dijo, ¿Dios también se revela a los gentiles? Y eso fue el testimonio para seguir su ministerio, diciendo, de esta manera voy a trabajar. Entonces, si para Pedro le fue suficiente ver el testimonio de la manifestación de Dios, ¿quién soy yo para decir? Tu arito no es de Dios. Si Dios se mueve a través de tu vida. La iglesia tiene que cambiar el concepto. La iglesia tiene que cambiar la manera de acercarse. La iglesia tiene que predicar a Jesucristo. Verso 15. Y él les dijo, Jesús, le dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Les vengo diciendo este tiempo, y vamos a seguir con este mismo mensaje, toda esta misma administración. Tenemos que cambiar respecto a nuestra manera de pensar y entender, y aprender y darnos cuenta, en nuestro cambio de mente, en nuestro cambio de pensamiento, darnos cuenta. ¿Quién soy yo en Dios? ¿Quién soy delante de Dios? Por eso todos los mensajes de las últimas semanas sobre Jabes, sobre Gedeón, hay una prédica de Gedeón que me quedó colgada que no la pude terminar, sobre Jacob que hablamos el domingo pasado, que quise predicar el miércoles y tampoco pude hacerlo, sobre Nehemías, sobre ya no me acuerdo quién más, entendiendo cuál era su posición, cuál era su lugar. Y les decía también no solamente quién soy yo, sino ¿qué hizo Dios por mí? Es un tema mucho más complejo para tratarlo en otro tiempo, que habla del impacto que la obra de la cruz hizo en mi vida. ¿Qué hizo Dios por mí? ¿Qué es lo que Él cambió en mí? ¿Y qué es lo que no hizo? Porque a veces reclamamos estas cosas. Que Dios me cambie. Escúcheme, Dios no te va a cambiar. Dios no te va a cambiar. Dios no cambia tu carácter. Ni el de tu amigo, compañero, esposo, esposa. Dios no cambia tus pensamientos. Son todas esas cosas que yo debo hacer cuando Dios viene a mí y yo decido. Porque Juan 1:12 dice que los que recibieron a Jesús, los que crecieron en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Les dio la capacidad de que uno decida hacerse hijo de Dios. Y el decidir hacerse tiene que ver con la transformación que yo permito que Dios haga cuando yo decido empezar a cambiar cosas en mi vida. Jeremías capítulo 18, da así muy burdamente, les voy a contar una historia, habla de la parábola del alfarero. Y cuenta el profeta que fue al taller del alfarero y le dice, y lo vio, fue a comprar un jarrón y lo vio trabajando. Y vio cómo el alfarero moldeaba el barro. Y vio alguna vez trabajando uno de esos artesanos, moldeaba el barro y así hizo un jarrón. Y cuando lo terminó de hacer, parece que le salió mal, o tenía una burbuja, o tenía una basura, vaya a saber qué le pasó. La cosa que hizo, lo habrá visto también en algún documental o en alguna película, lo rompió todo, lo aplastó todo y lo empezó a hacer de nuevo. Dice Génesis que nosotros somos creados del polvo de la tierra, sobre el cual Dios sopló aliento de vida. La diferencia entre la primera creación y la segunda creación, la primera fue con polvo, la segunda es con barro. ¿Qué necesita el polvo para hacerse barro? El agua, la Biblia representa el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. La transformación, la segunda transformación, la que depende de ponerme en manos de Dios para que Dios me moldee, significa recibir lo que Dios quiere hacer en mi vida, recibir el Espíritu de Dios y darle lugar a la palabra de Dios en mi vida. Entonces decido cambiar. Porque la Biblia no te dice, Dios te toca con su varita y dejas de maldecir. No pasa eso, Dios no tiene varita mágica. Dice, no maldigas. La Biblia dice, Dios te toca y de golpe te presentás delante de Él en adoración. No, dice, presente en su cuerpo sacrificio vivo. Dice, Dios te toca y sos hecho una nueva persona. No, dice, despójense de lo viejo
saque. Y después empieza, ira, maledicencia, palabras deshonestas de su boca. Saque, arranque, tire. Y dice, revístanse. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Dios? Me manda a hacerlo a mí. Revístase del hombre nuevo. Decisión de cambiar. Decisión de cambiar. Depende de nosotros esa decisión de cambiar. Depende de mí que Dios haga esa transformación en mi vida. El cambio no lo hace Dios. El cambio lo hago yo cuando permito que Dios me transforme. Porque por supuesto, antes que le agarre un ataque de herejía, por supuesto que todo en definitiva lo hace Dios. Devuelvo al concepto del principio. Tengo que ser yo para que sea Dios. Tengo que tomar yo el lugar para que Dios lo haga. Si yo no tomo la decisión, Dios no lo hace. Dios no se mete donde no lo llaman. Usted puede estar 30 años en la iglesia y ser el mismo tipo cascarrabia, maleducado, hipócrita, mentiroso, falso, doble vida que desde el principio. La iglesia no te cambia. La ropa no te cambia. Las palabras no te cambian. Puede hablar muy bonito, puede decir mucha Biblia, puede conocer muchos versículos y puede ser una basura de persona. Cambia cuando le da lugar a Dios, al Espíritu de Dios en su interior. Verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, y presta atención y márquelo si tiene su Biblia en papel, márquelo en la Biblia, píntelo ahí. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Volvemos al versículo 16. Todo este proceso de 2 versículos de revelación es la llave para recibir la llave del reino de los cielos. Primero, la revelación del conocimiento de quién es Dios. No es una varita mágica, no es un sanador, no es un vendedor de fantasías, sino que dice, Pedro le dijo, tú eres el Cristo. ¿Sabe qué significa Cristo? Ungido. Más práctico, el que tiene la capacidad. Más sencillo todavía, es el que puede hacer lo que yo necesito que él haga. Es la persona que tiene las condiciones para sacarme de mi condición. Es aquel que, con otras palabras, digo muchas veces mientras estoy orando, en las administraciones, el que tiene en sus manos la capacidad de transformarnos. Ese es el ungido. Aquel sobre el cual Dios decidió, a través tuyo, va a ser. Reconocer que Él puede, abre las puertas a que yo pueda. Reconocer que Él es el que tiene el poder, abre las puertas a que yo empiece a transformar mi vida. Le dijo el leproso a Jesús, cuando Jesús se acerca a Él, ¿qué querés que te haga? Y el leproso le dijo, si querés, podés limpiarme. Y Jesús no se puso a discutir, no le dijo, no se trata si yo quiero, depende de tu fe, como dirían muchos evangélicos. Lo mismo que cuando usted las cosas no le van, te falta fe. Te falta fe un cuerno. Te falta fe un cuerno. Porque cuando usted está en crisis, mire, ese día tiene más fe que todos los días anteriores. Cuando usted está mal, si no oró nunca en su vida, si tiene una vida vacía, hueca, fría, seca, el día que está en crisis, es el día ora, ayuna, hace todo junto. Ese día cree. Entonces no es te falta fe. Te pueden faltar muchas otras cosas, pero no fe. Porque la Biblia dice que Dios le entregó a cada uno la medida de fe. ¿Acaso Dios te dijo, bueno, te doy? Vos sos feo. Dios te dio fe. Tenés fe. Tenés que trabajarla, tenés que desarrollarla. Pero tenés la fe que Dios te dio. Le dijo Jesús al leproso, quiero, sé limpio. Pero en esa historia vemos cómo ese hombre dependía de la voluntad y de la capacidad de aquel y sabía que él podía. Sabía que él podía. Si querés, puedo ser limpio. Sabía que él podía y fue limpio. Reconocer su autoridad. La mujer de flujo de sangre que le mencioné antes, ¿qué dijo cuando se empezó a arrastrar en medio de la multitud para llegar a Jesús?
Después que se había gastado todo. No tenía un mango, quedó seca. ¿Cuántas veces vamos a Dios llevándole migajas solamente? Cuando nuestra vida entera la desperdiciamos en otra cosa. ¿Cuántas veces gastamos, y ahora voy a hablar de plata, sí, cuántas veces gastamos guita en lo que venga? Y a Dios le damos lo que sobra. Así llegó ella a él. ¿Pero qué dijo? Si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Sabía que él podía. Tú eres el Cristo, dijo Pedro. Yo sé que vos tenés las condiciones clave, primordial, para que se le abra sobre su vida las ventanas del reino de los cielos, para que las puertas de la bendición lleguen a su casa. Saber que lo que Dios dijo que va a hacer es lo que Dios va a hacer. Si usted piensa todavía, ojalá Dios quiera, como decía Jabes, no va a haber la manifestación de Dios en su vida. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a lo cual Jesús le responde: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No te lo dijo una persona, sino que esto provino de tu corazón, a donde Dios te habló. Y yo también te digo, segunda clave, o segunda, para hacer el mismo juego de palabras, segunda llave para recibir las llaves. Yo también te digo, tú eres Pedro. Transformación. Cuando usted llega a Jesucristo, cuando se presenta delante de Él, cuando tiene revelación de quién es Él, si usted entiende quién es Dios, no puede seguir siendo la misma persona. El versículo 15 creo que era, préstame un cachito, a ver, 16. El versículo 16, Jesús le dice, no Jesús, Mateo dice, Simón Pedro. Lo llaman por su nombre y sobrenombre. Y Jesús le dice, Simón, el que sigue, ¿sabe? Hijo de Jonás. Ahí está, ese era. Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, nombre y apellido. Eso es lo que está diciendo. Nombre y apellido. Simón, como se dice en hebreo, Bar Jonás sería su apellido. Lo llama Simón. Pero en el versículo siguiente, el 18, ya no lo llama Simón, sino que le dice, tú eres Pedro. Cambio de vida, cambio de enfoque, transformación. Si usted llega a Dios, entiende quién es Dios, pero sigue siendo igual, no recibe la bendición. Depende de nosotros la transformación. Si usted llega a Dios, sigue pensando del mismo modo, no recibe la bendición. Si permanece entendiendo, porque si usted no entiende quién es Él, está todo bien. Si usted no sabe quién es Dios, digamos que Él es permitido. Y bueno, no sabe quién es. Pero si usted sabe quién es, si usted sabe quién es, usted es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es la declaración, en el judaísmo, la declaración más fuerte que puede haber hecho. Mencionar el Hijo del Dios viviente. Es tremendo. Es como decir directamente, sos Dios. Y un judío decir eso era condenado a la muerte. Por herejía te tiraban al valle, te mataban a pedradas. Por decir que algo era Dios o alguien era Dios. Pedro entendió quién era Él y fue transformado. Al ser transformado, verso 18, eres Pedro y sobre esta roca, la declaración de su fe, porque la palabra Pedro significa piedra, habla de la firmeza que él empezaba a tener. La palabra Simón, el nombre Simón, significa oidor. Pedro era solamente era evangélico. Se escuchaba la prédica, se dormía un rato de tanto en tanto, el de al lado lo codeaba, después salía de la iglesia, llegaba a su casa, guardaba la Biblia y hacía su vida. Hasta el culto siguiente. Escuchaba. Era un escuchador. O si quiere, oidor, que queda más lindo. Simón significa el que escucha. Pero cambió al que escucha por el tipo firme. Dejó de escuchar, empezó a hacer. Te tiene que dejar de escuchar, incluso dejar de hablar y empezar a hacer. La bendición viene
por el hacer. La bendición viene por el sembrar. Si usted no siembra, no cosecha. Imagínese que usted se compra una bolsa de semillas de ¿qué quiere? A ver, elija algo, rápido. Manzana, girasol, mirá qué punta distinta. Bueno, pongámosle manzana y girasol. Se compra la semilla y se compra un terrenito para sembrar. El manzano te da mucho laburo, ¿eh? Vamos con el girasol. Se compra el terreno y se pone a sembrar girasol. Se compró la bolsa de semilla, tiene el terreno. Se sienta, se pone la sombrilla, se pone la pava, se toma un mate. La bolsa de semilla en la mano. Ya tengo el terreno para el girasol. ¿Va a tener la semilla? ¿Va a tener la planta? ¿Va a recibir la cosecha? ¿Va a cobrar la guita de la cosecha? ¿Se va a hacer unos mangos con lo que vendió? ¿Qué tiene que hacer? Hasta que no... Hay que hacer. Dejar de escuchar, dejar de hablar, empezar a hacer. Me recordó la pastora ayer cuando habló de esas 3 llaves. Me recordó varios conceptos que durante mucho tiempo estuve trabajando, hablando, y que cada tanto vuelven. Y que son, porque ella dijo determinación. Y yo sobre eso trabajo 2 cosas más. Primero, decisión. Usted tiene que decidir cambiar. Segundo, determinación. Habiendo tomado la determinación, dice, listo, estoy firme, voy a cambiar. Pero si no genera la tercera, si no hay acción. La palabra que hablamos el domingo pasado, cuando Jacob le dijo al suegro, envíame a mi lugar, ¿se acuerda? ¿Estaba el domingo? Mándame a mi casa, mándame a mi lugar, voy a ir a mi lugar. Eso fue lo que generó la transformación. Eso fue lo que cambió su visión. Él decidió tomar su lugar nuevamente que había perdido, que había dejado. Decidió avanzar. Pero un capítulo después vemos, creo que era capítulo 31, 17, o por ahí, no recuerdo bien. Vemos que de golpe dice, entonces Jacob se levantó. Tomó a su familia y cruzó el arroyo. Viejo, podés estar muy determinado, podés estar muy decidido, pero si no movés las cachas, si no te levantás, es necesario actuar. Entonces Pedro empezó a actuar. Tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré la iglesia. Tercera llave para recibir las llaves. Tu vida es una piedra para edificar la casa de Dios. Tu vida es una pieza en el edificio que Dios quiere hacer. Después Pedro, cuando él escribe su carta, primera de Pedro, segunda de Pedro, no recuerdo cuál de las dos, él dice, mire el tipo cómo cambió su vida. Él dice, nosotros somos piedras vivas que edificamos la casa de Dios. Mirá si el tipo aprendió que él era piedra. Primero, entonces, revelación, entender quién es Él. Segundo, la transformación, no seguir siendo igual. Tercero, ser usado para edificar. Una pieza en el mecanismo, una pieza en el edificio, una pieza en la casa. Sos parte de la obra que Dios quiere hacer. Dios quiere usar tu vida para edificar. Entonces ahí llegamos. Espera, ya que estamos, les regalo esta. Edificaré mi iglesia y habiendo recibido eso, las puertas del infierno no pueden contra la iglesia. Revelación, transformación, edificación. Usted tiene poder de Cristo en su vida y autoridad. Y entonces, vamos al 19 y terminamos ahí. Habiendo hecho todo eso, habiendo pasado todo eso, y a ti, se dice a ti, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Para recibir la autoridad de entrar en el propósito de Dios, de tener la bendición de Dios, de que su vida sea cambiada, que su casa sea bendecida, que reciba prosperidad, que vea el fruto también de su sufrimiento, que vea el fruto de su aflicción y de lo que Dios quiere hacer, revelación, transformación y edificación. Póngase de pie. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.